a Juan María Naveja. Él, bueno, pues está aquí precisamente para ampliar sobre este tema. Hola Juan María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ale, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia de Mega Noticias TVC. Gracias. Pues ahí, Juan María, lo que se vio esta mañana, la novedad es este convenio con los hospitales privados que se anuncia por parte del gobierno federal y bueno, la capacidad que le ampliaría a las clínicas como el IMSS, el ISSSTE y otras, 3,200 unidades de camas. Importante, a mí me parece, Juan María, que se hace el llamado a los derechohabientes a acudir en caso, bueno, pues de requerirlo. No sé exactamente cómo le va a hacer los hospitales privados para atender esos casos. ¿Cuál sería también la adaptación que tendrían que hacer? Sí, tendrá que haber mucha claridad en todo esto. Es una buena noticia, no cabe duda. Ya este tipo de medidas se había tomado en otros países de tener convenios con la iniciativa privada para poder tener más capacidad de atención. Hay que aclarar también aquí, Ale, que lo que se está buscando es que la iniciativa privada esté atendiendo los casos no relacionados con COVID-19, solamente que vaya habiendo una necesidad de que esté siendo desbordado el servicio de atención médica de las instituciones públicas, entonces irían. También es un buen acuerdo y hay que reconocérselo también a los hospitales que están firmando este convenio a costo. No están con sobreprecios, es una buena acción por parte de estos hospitales, pero sigue siendo muy corto, Ale, sigue desbordándose lo que está pasando en la realidad frente a lo que todos los días nos está dando el sector salud. Mira, Ale, hoy al tiempo que se está dando todo esto, estamos recibiendo situaciones de diferente índole. Por ejemplo, el Hospital 20 de Tijuana está actualmente rebasado porque gran parte del personal médico en Baja California está contagiado, está contaminado y esto se ha venido ya informando. Por otro lado, está en la protesta que esta mañana se produjo y que se mantiene todavía en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE en la Ciudad de México, en donde están reclamando material adecuado y lo que está difundiéndose en las redes sociales con el Hospital de la Perla, que en un momento más nos dirá Magda qué es lo que sabe ella ya en el Estado de México, pero reclamando lo mismo, que no hay materiales, que no los están preparando. En Baja California la queja es muy fuerte, incluso están diciendo que a los médicos y enfermeras se les da un equipo de guantes, de mascarillas para todo el día, para toda la jornada. Entonces, estamos ante una situación muy contrastante entre lo que por un lado está diciendo el gobierno federal en las mañaneras y por otro lo que se está revelando. Mira, también hoy Alejandro Ope en el Universal hace una pregunta con respecto a los números del doctor López-Gatell, que realmente no dan margen para creer que están ajustados a los números reales, sino que se están presentando muy extraños, por decirlo menos, y eso está publicado hoy en el Universal, que se añade a lo que ayer publicó Roberto Roch, también en el Universal, donde habla, y lo titula así, de la impostura del doctor López-Gatell, en donde vienen descalificando muchas de las informaciones que está presentando el vocero del gobierno federal para todo esto. Y por otro lado, para cerrar con este tema de las publicaciones en los diarios, hoy el presidente vuelve a presumir lo relativo a la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hoy Mario Maldonado también en el periódico El Universal revela que 3 de las empresas que fueron descalificadas por el gobierno federal hoy están adquiriendo material por más de 1,000 millones de pesos de empresas que, como están diciendo, estaban descalificadas por corrupción, señaladas por actos ilícitos, y en todos los casos, Ale, se está hablando, se está comentando que son sin licitación, por asignación directa. Entonces, pues estamos frente a todo esto y permíteme decirte que a mí me siguen extrañando estas mañaneras. Por ejemplo, hoy el presidente de la República, con un problema como el de la pandemia, que nos siga recetando el tema del quién es quién y que nos siga dando los avances de obras que están siendo tan cuestionadas como el aeropuerto Felipe Ángeles,
como la refinería de Dos Bocas, como el tren. La verdad es que en este momento que se requiere concentración absoluta en la lucha contra la pandemia, porque las propias autoridades nos están diciendo que estamos entrando en la fase más complicada, más compleja, en las pocas veces que le dan chance de hablar al secretario de Salud, nos lo acaba de decir. Hoy por la mañana el secretario Alcocer decía, estamos entrando a la fase más complicada y mientras tanto el presidente está hablando de reabrir a las actividades el 10 de mayo sin que sepamos exactamente cuál es el ritmo de la parte más difícil de esta pandemia por lo que se refiere a México, Ale. Sí, Juan María, lamentable porque como bien dices, no nada más en el tema de salud, hay otros ámbitos también que parece que en la mañanera se nos da a conocer un tipo de información y luego la realidad que se reporta a través de medios de comunicación y bueno, gente que lo está viviendo al interior incluso de algunos hospitales o clínicas es totalmente otra, así que eso nos hace un poco dudar de pues todo lo que se nos dice por parte del gobierno federal, pero bueno, vamos a mantener la calma y esperar el jueves que se dice que nos van a dar a conocer estos datos de cuándo se podría levantar probablemente la contingencia. Esperemos que sea pronto. Vamos a integrar a esta conversación, Juan María, si te parece, a Magda Bastida desde el Estado de México. Magda, adelante. Muchísimas gracias, Ale. Te saludo con gusto, Juan María. Pues nada más déjame hacer algunas precisiones respecto al tema del Hospital de la Perla. Justamente este fin de semana el gobierno del Estado de México sacó un comunicado para poder aclarar la situación. En el comunicado, pues ellos mencionaban que no había un paro técnico como se había difundido a través de las redes sociales, que se les estaba dotando de los insumos suficientes a los médicos, además de que también descartó que hubiera un brote al interior. Hay que recordar que quien era el director de urgencias, el encargado de urgencias de este Hospital de la Perla, había dado positivo a COVID-19 y de acuerdo a lo que decían las autoridades estatales fue porque había realizado un viaje, en ese viaje se había contagiado y posteriormente regresó y fue cuando dio positivo a COVID-19. Eso referente al caso de lo del Hospital La Perla y para poderlo dejar un poco de lado. Insisto, fue lo que comentaron las autoridades estatales, ¿verdad, Juan María? Pero ahora bien, referente al tema de la mañanera, me llama un poco la atención porque yo creo que llega en buen momento el hecho de que se haga este convenio, sin embargo, me parece que falta que se hagan precisiones al respecto. ¿Por qué? Porque lo que hablan o lo que se mencionó esta mañana, durante la mañanera, pues, decía que iba a empezar a aplicar a partir del 23 de abril al 23 de mayo, que se van a disponer de 3,115 camas en 146 hospitales en 20 estados de la República Mexicana y que con eso lo que se pretende es liberar aproximadamente 12,500 camas del sector salud, pero ojo, no para atención de COVID en el caso de estas 3,115 camas de los hospitales privados, sino para algunos otros padecimientos, digamos, si de pronto llega una urgencia por apendicitis o peritonitis y además, qué sé yo, este tipo de enfermedades que tienden a ser de muchísima urgencia, es ahí en donde actúa entonces el sector privado para poderlos atender. ¿A qué me refiero con que falta hacer algunas precisiones? Porque, pues de plano, todavía la gente no conoce bien cuál va a ser el mecanismo para poder accesar a este tipo de servicio que se va a llevar a cabo en los hospitales privados. Se mencionó por ahí que va a tener todavía un costo, lo decías tú mismo, Juan María, que va a estar al costo. Sin embargo, justamente hoy que hablábamos con este doctor Mauricio Reina, especialista de la UNAM y que también es especialista en temas de salubridad, nos decía, bueno, aquí el tema es que una vez que se declara una emergencia sanitaria, el sector salud o el comité de salud que se ha instaurado a nivel federal puede decidir directamente ni siquiera pagarles. Y eso estaría dentro de la reglamentación. Entonces yo creo que ahí es en donde recae el hecho de que Andrés Manuel dice que pues lo están haciendo sin fines de lucro, ¿no? Me parece interesante esta lectura, sin embargo, pues sí llama la atención que todavía no existen pues las precisiones necesarias y que seguramente eso se va a saber hasta dentro de algunos días cuando ya cuando se empiece a implementar este nuevo sistema. Y lo que nos sigue demostrando también, Magda, es que todo se está haciendo sobre la marcha. Todos los días López-Gatell habla de que estaban desde enero preparando
cuando nosotros sabemos que en enero la discusión era el Seguro Popular y era el INSABI, no era ese tema el que se daba de por medio. No deje llamar la atención que se esté firmando en la recta más complicada para México este tipo de acuerdos. Y creo que lo dijiste de una manera muy precisa, todas estas situaciones, y nada más abundaría en decir que el pago para las instituciones privadas sería el equivalente a lo que cuestan estos servicios en el Seguro Social. Es lo que se ha detallado, y bueno, pues ya lo que se está mencionando también es que siguen siendo insuficientes las camas. Este es el temor de que somos un país de 134 millones de habitantes y no es fácil suponer que todo esto va a resolver lo que está pasando en el mundo, Magda, donde estamos viendo cómo se está moviendo. Y bueno, pues aquí aprovecharía para destacar lo que ya está pasando en Estados Unidos, en donde ya rebasaron el número que tenía Italia, y hoy Estados Unidos es el mayor número con mayor número de muertos en todo el mundo, con más de 22,000. Es decir, esto nos está hablando cómo la pandemia va creciendo, cómo la pandemia se va desarrollando y que no respeta localidades. A nosotros nos habían dicho que iríamos al ritmo de España. Bueno, pues España todavía está con un ritmo de 500 muertos todos los días, y eso que ya bajó el número de muertos, Magda. Fíjate que mencionas algo interesante, ¿no? Que decías que va a haber recursos suficientes para poder atender esta emergencia en lo que refiere también a la incorporación del sector privado, y ahí el presidente hablaba de cerca de 40,000 millones de pesos que se han obtenido de la lucha contra la corrupción. Yo creo que ahí entonces sí vale la pena el preguntarle, bueno, pues ¿de dónde? Para poder saber concretamente de dónde ha salido todo ese dinero y sobre todo el poder tener el control de cómo es que lo está transparentando el gobierno federal, ¿no? El hecho de que la ciudadanía pueda tener acceso a eso. Cuando mencionabas el asunto de estas compras sin licitación, hay que recordar también que una vez que fue declarada esta emergencia en fase 2, pues lo que se dijo es que el gobierno federal iba a poder accesar a realizar las compras necesarias sin tener que licitar por todo el trámite burocrático que requiere como tal una licitación. Ahora bien, lo que sí genera mucha expectativa, o yo no sé cómo tomarlo, ¿no? Parecería que Marcelo Ebrard ya es el vicepresidente, porque está tomando incluso la batuta de algunos temas que ni siquiera le corresponderían a él, pero lo vemos nuevamente haciendo una serie de anuncios que tienen que ver directamente con estos acuerdos con la iniciativa privada, que tiene un protagonismo excepcional dentro de lo que implica la 4T. Creo que eso sí vale la pena hacerle una lectura también, ¿no te parece, Juan María? Sí, la verdad es que Marcelo Ebrard está de ajonjolí de todos los moldes, y yo no sé qué es lo que piensa el resto del gabinete de áreas que no le competen. Él es el secretario de Relaciones Exteriores, Magda. Y bueno, esto me da pie para entrar al otro tema de gran controversia, que también intervino Marcelo Ebrard, que es el tema petrolero, en el cual también se hizo presente en las discusiones, deliberaciones que nos hicieron ver bastante mal. Y hoy el presidente de la República en la mañanera dice que nos fue requete bien cuando nos fue requete mal. La verdad es que tenemos que advertir que en este acuerdo que se firmó, que se convino entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo y la OPEP Plus para reducir 9,700,000 barriles diarios a partir de mayo, y que iban a ser 10, pero no llegaron a 10 porque México, que se le solicitaba redujese su extracción en 400,000 barriles, solamente aceptó aportar 100,000, y con la base de que tendría un acuerdo con Donald Trump para que Estados Unidos redujese por su cuenta 350,000 barriles. ¿A cambio de qué? Seguimos sin saberlo, Magda, seguimos sin saber cuál fue el acuerdo al que llegaron los dos presidentes. Pero lo más grave de todo esto es la lectura que nos quieren hacer dar, Magda, con todo esto del petróleo, porque hoy ya estamos viendo que los árabes están desquitándose de la posición de México, cerrando la puerta a algunos clientes que normalmente son los que están comprando el petróleo mexicano. Y precisar, a México le hubiera convenido de una manera notable, Magda, haber reducido los 400,000 barriles. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente pozos que son muy caros en su extracción. Si México hubiera logrado
hubiera aceptado esta baja, estaríamos dejando de producir en aquellas partes en donde incluso nos cuesta estar produciendo. Era un ganar, y sin embargo no se dio ese paso y se sigue dando la idea de que protección a la soberanía, una serie de temas ideológicos, cuando este es un problema económico. El mundo está inundado de petróleo, Magda. Actualmente se calcula que a causa del COVID-19 hay cerca de 30 millones de barriles sin destino en este momento, sin destino comercial. Por lo tanto, se requiere, y se dice incluso, que llegar a una baja de 10 millones de barriles no va a resolver el problema petrolero. Por tanto, los precios seguirán deprimidos y eso nos afecta directamente porque nuestra principal empresa petrolera se encuentra en una grave crisis que no va a salir bajo una política tan errática como la que está siguiendo el gobierno de López Obrador. Que bueno, ahí era una perfecta excusa para, valga la redundancia, para poder justificar el por qué se estaba produciendo menos petróleo y por qué nos estaba llegando a una meta anual. Sin embargo, sabemos que la filosofía, que la perspectiva de la 4T no es esa. Yo creo que aquí cabe la pregunta en que si va a ser suficiente realmente este recorte para poder estabilizar las finanzas de Pemex, que ya sabemos de entrada que la paraestatal es una de las más endeudadas a nivel internacional, ¿no? Y bueno, habrá que ver si en esta ocasión también el presidente Andrés Manuel López Obrador pues sale a decir que él ordenó que como hay este cambio en los precios de los combustibles, a ver si va a salir ahora a decir que como ordenó esa situación nos van a incrementar también el costo de la gasolina, porque hay que recordar que la última vez dijo que gracias a él, a una decisión de él y a decisiones de su gobierno, pues no se estaba incrementando el costo de la gasolina. Ahora habrá que ver qué se dice ante la escalada de precios que seguramente va a haber en los próximos días. Muchísimas gracias, Juan María. Y déjame cerrar con dos datos rapidísimamente, Magda. Uno, han salido del país capitales por 7,000 millones de dólares en el último mes. Segundo, en marzo se perdieron 130,000 empleos en México. Los dejo con esas cifras. No, hombre, no nos dejes con tan buen ánimo, Juan María, qué bárbaro. Bastante decepcionante, y si a eso le podríamos abonar que según el Banco Mundial la pandemia provocará crecimiento económico negativo, lo que se estima para América Latina y el Caribe es de 4.6%, y de México ya ni hablamos, 6%, y todavía la cifra está alegre. Gracias, Juan María, gracias a ti por esta plática tan amena. Hasta luego, con mucho gusto. Pues ahí lo tiene Juan María Naveja ofreciéndonos este análisis con respecto a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos. Usted ya nos conoce, somos Mega Noticias.